Muchas gracias. Yo creo que es importante hacer un poquito de historia siempre, ¿verdad? No podemos ver con que estalló una guerra hace 2 años y que ya esto es así normal. Vale la pena recordar que Ucrania y Rusia han tenido un origen común y especialmente Crimea, ¿verdad? Si ustedes se ponen inclusive en el plano literario, ustedes pueden buscar que Lord Byron, el gran poeta del romanticismo, le dedicó un poema a la Ucrania rusa, inclusive así lo llama. Le hizo un poema, ¿verdad? En pleno romanticismo a la Ucrania rusa. Y como ustedes ven, esto viene por centenares de años. Durante la Guerra Mundial, los cineastas gringos, Frank Capra y Anatol Litvak, en un documental financiado por el Departamento de Guerra del Departamento de Estados Unidos, eh, se llamó ¿Por qué peleamos la batalla de Rusia? Fue nominada al Oscar como mejor documental y hablan de la provincia rusa de Ucrania. Y así ustedes pueden ver toda la historia, ¿verdad? Cómo los cosacos que han sido parte integrante de la historia ucraniana y rusa son, relata León Tolstoy, el gran escritor que, que lucharon junto todo ese pueblo y se acuerdan, por ejemplo, el gran libro de Taras Bulba. Y entonces dice, bueno, ese es el ADN de nuestra raza, ¿verdad? Y, y así se llegó a la época soviética, a donde Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Inicialmente, todos estos problemas vienen, como decimos en Costa Rica, tienen cola. Se hizo primero un referéndum cuando se empezó a disolver la Unión Soviética y el 81,7% de, de la gente en Ucrania votó por mantenerse en la Unión Soviética. Eh, Ese fue en 1991, un año antes de la disolución. Pero este, ahí se insistió, ya había una crisis grave y ya ciertos países, especialmente Estados Unidos y la OTAN, estaban insistiendo en desintegrar para limitar la fuerza y la estabilidad en Rusia. Y así entonces empezaron a gestionar para que se modificaran las fronteras. Eh, Después de que falló el golpe de Estado en Moscú, los políticos ucranianos se aprovecharon de la confusión y convocaron un segundo referéndum. Y ahí este estuvo orquestado ya por las fuerzas que se querían separar en Ucrania. Y a pesar de que siempre se vieron como naciones hermanas, eh, que inclusive se decía que arqueológica, genéticamente eran una sola nación, pues porque en realidad la nacionalidad rusa empezó en Kiev, ¿verdad? Y, y fue el centro cosaco, el Zaporizhia Sech, una organización militar de los ucranianos cosacos desde el siglo XVI y XVII lucharon contra el Imperio Otomano, contra los polacos que habían invadido, contra las fuerzas lituanas que estaban luchando contra Moscú. Y así, pues entonces siempre han tratado eh, de que se separen, ¿verdad? Que estén divididos. Y esto nos lleva, pues evidentemente, ya a toda la intriga que ustedes ven
a esta mujer, Victoria Nolan, que ahora parece que la despidieron, eh, vicesecretaria de Estado en Estados Unidos, o sea, como viceministra, presente en la Plaza Maidán, dando plata, repartiendo emparedados, sándwiches y de todo para tratar de que se separaran más, de que hubiera un enfrentamiento fuerte entre Rusia y Ucrania. Y esto nos llevó ya a una crisis muy grande que eh, fue mediada por, con Vladimir Putin y Petro Poroshenko. Intervinieron y trataron de ayudar Francia, Alemania, y participaron Rusia y Ucrania. Inclusive se reunieron en París y tengo una foto, lo que pasa es que soy muy inútil y no sé cómo mandarla a donde están, se ven los 4 presidentes, el presidente Putin, Zelensky, el presidente francés y la canciller Merkel en el 9 de diciembre del 2019, tratando de llegar a acuerdos y se llegaron a algunos acuerdos, pero que fue lo que se llamó el formato de Normandía, porque se firmó ahí en Normandía. Y después se volvieron a reunir en París y se buscaba relanzar el proceso de paz en Ucrania y abrir un nuevo capítulo de las relaciones con Moscú. Todo esto desde el 2014. Se siguieron haciendo intentos y, como les digo, esta reunión famosa en el 2019 llegaron a, después de un punto muerto, acuerdos para tratar de detener la guerra que el gobierno de Kiev estaba lanzando contra la nacionalidad rusa. Y no sé si ustedes saben que entre el 2014 y el inicio de la guerra, el ejército ucraniano había asesinado y las bandas paramilitares o los sectores fascistas del ejército ucraniano a más de 14,000 personas. Inclusive hicieron una represa para evitar que el agua potable le llegara a 2,5 millones de personas en Crimea. Y pero evidentemente ha habido mucha presión, mucha intromisión. Si ustedes se ponen a pensar, si, bueno, usted que vive en Nueva York, ¿verdad? La coordinadora, Ujú. ¿qué harían los Estados Unidos si en Nueva York hay un intento de separar al Estado de Nueva York de la Unión Americana y apareciera un viceministro ruso eh, insistiendo en que sí, repartiendo plata y participando activamente en las manifestaciones? Evidentemente lo deportarían de inmediato, ¿verdad? Y, y, y tratarían, pues, del asunto, el asunto de la mayor gravedad en las Naciones Unidas, porque, pues, la Carta de las Naciones Unidas evidentemente exige respeto en los asuntos internos de cada país. Aún así, como les digo, después de esta reunión del 2009, se firmó el protocolo de Minsk el 5 de septiembre del 2014 y el memorándum de Minsk en Bielorrusia, esto, el 19 de septiembre del 2014, conocido como Minsk I. O sea que hay intentos y ahí podemos seguir viendo otros del 2015 llamados Minsk II, una resolución 2002 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de febrero del 2015 que consolidó el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto.
Se convocó también a una conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, en el 2022, señalando la posibilidad de cuestionar el memorándum de Budapest, por el cual se consagró la entrada de los países que apostaban por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Una cosa también muy importante es que este, estaba, perdón, en una reunión entre la OTAN, con presencia de Estados Unidos, evidentemente, y Gorbachev, el antiguo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, se le ofreció que si disolvía el Tratado de Varsovia, que era como decir una OTAN, una organización de ejércitos de los países socialistas, le prometieron que la OTAN no se iba a ampliar, no se iba a extender hacia las fronteras de Rusia. Lo que pasa es que no lo firmaron. Se quedó en una simple promesa verbal. Gorbachev se confió y esto lo incumplieron también, como han ido incumpliendo todo y han ido avanzando los países que se incorporan a la OTAN hacia el este, llegando lo más cercano y algunos como Polonia con frontera con Rusia. Y en el caso de Ucrania se pusieron, no sé si ustedes saben que se hicieron 3 ejercicios militares en la frontera de Rusia y empezaron a tratar de ponerse bases de lanzamiento de misiles dirigidos contra Rusia y contra Moscú. Entonces, y ustedes ya se podrán imaginar qué pasaría si Rusia viniera a México e hiciera maniobras militares conjuntas en la frontera con Texas y con California y empezara a poner bases de misiles ahí. Acuérdense lo que pasó en 1962 con los misiles que había puesto la Unión Soviética en Cuba. Así es que ese tipo de cosas atentan contra la seguridad de los países y ya llegó un momento en que no podía mantenerse la situación, por lo cual pues Rusia decidió eh, tomar esa medida. Toda la gente que luchamos por los derechos humanos buscamos siempre soluciones pacíficas y queremos que, que haya paz en el mundo, pero muchas veces se presiona de tal manera para tratar de provocar, para tratar de llevar a un país hacia la guerra. Y, eso fue lo que pasó, la decisión que tomó Rusia, decidió eh, pues pasar la frontera, poner sus tropas para defender a la gente de nacionalidad rusa. Siendo Arturo, yo embajador de Arturo, Costa Rica en Moscú, la última sí. cosita, recibí muchas quejas, muchas denuncias de persecución, de asesinatos, de prohibición del idioma ruso, cierre de emisoras que tenían transmisión en ruso, siendo el ruso un idioma oficial en Ucrania, junto con el ucraniano, y eso pues fue lesionando a un gran sector de nacionalidad rusa que vive en Ucrania. Si quiere lo dejo ahí para que puedan hablar los demás o hacer preguntas, No, algunas personas. yo le voy a hacer una pregunta y es la siguiente para que usted siga desarrollando el tema. Y es que, ¿usted cree que el hecho de que todas esas cosas que se hicieron, que hemos estado, o sea, de todas esas acciones que hizo Rusia, que trató de negociar, que trató de evitar esa guerra, o sea, eso está ahí en la historia, trató de evitarla. Pensaron a lo mejor que era que Rusia no tendría la capacidad de darle los golpes que ahora mismo está dando, porque en estos momentos esta guerra ha dividido el mundo. Todo es después de
antes de la guerra y después de la guerra, porque ya la gente tiene otra visión de Estados Unidos y de Europa, que la logró en función de lo que es esta guerra, de dar a conocer principalmente que no tienen líderes que piensen en Europa, sino que son personas que están siguiendo el libro que le escribe Estados Unidos. Sí, lamentablemente, porque también ha hecho mucho daño a Europa, porque el hecho de que deje de venir los productos agrícolas, los suministros de gas y otras cosas ha hecho que suban mucho los precios acá, el petróleo, ¿verdad? Inclusive ya hay disidencia en el mismo ejército de Estados Unidos. Por ejemplo, ustedes ven un señor, teniente general Ben Hodges, que advirtió antes de que se diera la guerra. Dice, este plan enfermizamente concebido va a chupar a Estados Unidos en una guerra proxy. Ellos le llaman guerra proxy cuando no son ellos los que la pelean, sino que la pelea por medio de otras personas y de otro ejército, que es el caso de Ucrania. Dice, esta guerra proxy contra Rusia, no estamos preparados para ganarla. Dice el teniente general del ejército de Estados Unidos. Este es un tiempo para ayudar a que el país se transforme, no tratar de jugar ajedrez con misiles. Y sin embargo, ha seguido el asunto. Que ahora ustedes han visto el señor que es el vocero o uno de los voceros de la OTAN, ya reconoció que Europa entró en esto por sus propios intereses, ¿verdad? Y lo cual pues nos lleva a todos a pensar con gran pesar en que estamos yendo hacia la guerra y algo muy peligroso, porque vea el daño que se hizo en el mundo entero con la Segunda Guerra Mundial, con la guerra de Vietnam, y no había armas atómicas tan proliferadas. Ahora hay armas atómicas en varios países, cientos de armas atómicas que podrían destruir al mundo en cosa de minutos. ¿Y quién va a ganar esa guerra? Nadie la va a ganar, ¿verdad? Y otra cosa también muy grave, todos los que somos un poquito más viejos y que vivimos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, vemos el nazismo, el fascismo llevado a su extremo en el nazismo. Y en Ucrania hay mucho nazismo. Les contaba la que me presentó, yo traté de extraditar un criminal de guerra ucraniano que estaba en Costa Rica. Se llamaba Bodam Kosi. Él había venido a Estados Unidos, se escapó de los Estados Unidos para Costa Rica y trató de conseguir su ciudadanía en Costa Rica. Y descubrimos que él había trabajado para los nazis en Ucrania con un grupo de un señor que se llamaba Stepan Bandera, que hoy en día lo han convertido en un héroe, lo querían canonizar a Stepan Bandera. Y si ustedes buscan en cosas independientes en YouTube o en Internet, el hombre se ufanaba de que él y su grupo habían limpiado, ¿verdad? El término limpiado, esto quiere decir asesinado, a más de 300,000 judíos en Ucrania. Y este grupo está participando en el ejército ucraniano. Y es uno de los grupos más sanguinarios, junto con el batallón Azov, que también lo pueden buscar. No me crean a mí mis palabras, pero pueden buscar y ven las barbaridades y andan tatuados con la esvástica nazi, saludan con el signo nazi, sus uniformes
tienen la esvástica nazi, de tal manera que, ¿qué es lo que buscan? ¿Verdad? Algo retrógrado y que causó mucho daño para la humanidad y sigue causando mucho daño. Yo como jurista, lo que espero y lo que quiero para el mundo efectivamente es la multilateralidad, aunque todos participemos como iguales, como dice la Carta de Naciones Unidas, que busquemos entendimientos pacíficos, solución no violenta a los conflictos y equidad entre las naciones. Evidentemente hay países más grandes y más ricos y otros más pequeños, pero de ahí, esa es la grandeza de un instrumento internacional como Naciones Unidas para que pueda haber mayor justicia, mayor posibilidad de que los pequeños nos podamos defender y que se nos respeten nuestros recursos y nuestras necesidades. En primer lugar eso, ¿verdad? Si uno quiere respetar a la población civil, inclusive no sé si saben que el ejército ruso ha establecido canales de comunicación abiertos para que civiles se contacten con ellos y les digan, aquí estamos, por favor tenga cuidado con este edificio y cosas de esas. Y a veces hay errores, evidentemente, en las guerras hay errores, ¿verdad? Pero sí tienen toda una política de canalización y eh, de llevar a la población civil hacia otras partes para que no sufran con los combates y con los niños. Por eso fue que también la propaganda dijo que estaban tratando de secuestrar niños para llevárselos hacia Rusia. Y los estaban protegiendo. Aquí en España pasó durante la guerra civil, muchos niños salieron para otros países para evitar que fueran víctimas de los enfrentamientos. En Gran Bretaña también mandaron a muchísimos niños para Australia, para Nueva Zelanda, para Escocia, para otros lugares. Los niños siempre sufren con las guerras, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que evidentemente hay un interés manifiesto, que eso no lo han escondido, perdón, de Estados Unidos y la OTAN para tratar de lesionar a Rusia de gran manera. Y esto viene desde antes. Estando yo de embajador en Rusia, me acuerdo las presiones del presidente Trump de Estados Unidos para que no compraran los europeos el gas de Rusia, sino el gas de Estados Unidos. Pero los europeos en ese momento habían dicho, no, es de mejor calidad y viene además por tubos y es más efectivo que el de Estados Unidos, que hay que procesarlo y traerlo por barco y sale más caro. Pero bueno, los intereses económicos sabemos, ya lo decía Carlos Marx, ¿verdad? La influencia que tienen sobre las decisiones políticas y la guerra es la política por otros medios, como decía von Clausewitz.